Chishko, 18 minutos sin latidos. Los médicos firmaron su acta de defunción, pero Osvaldo Navarro regresó con un mensaje que la ciencia no puede explicar. En el archivo médico del Hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa, Honduras, existe un expediente que desafía toda lógica científica. El documento, fechado el 14 de diciembre de 2023, lleva el nombre de Osvaldo Ramiro Navarro Castillo, ingeniero civil de 41 años, y en sus páginas está registrado algo que los médicos prefieren llamar evento inexplicable, porque admitir la palabra milagro significaría reconocer que existen fuerzas más allá de sus protocolos y equipos de última generación. La tarde del incidente, Osvaldo supervisaba la construcción del nuevo complejo residencial Torres del Valle en las afueras de la capital hondureña. Era un proyecto ambicioso, 22 pisos de concreto y acero que se elevaban como un monumento a su capacidad profesional. Osvaldo era conocido en el gremio de la construcción como un hombre meticuloso, exigente hasta la crueldad con sus trabajadores y absolutamente competente en su oficio. Había llegado lejos para ser hijo de un simple albañil del barrio Comayagüela. Muy lejos, quizás demasiado lejos de Dios. Eran las 3:47 de la tarde cuando una viga de acero de 2 toneladas se desprendió del malacate en el piso 18. El grito de advertencia de los obreros llegó una fracción de segundo tarde. El impacto contra el cráneo de Osvaldo fue tan brutal que varios testigos afirmaron haber escuchado el sonido seco del metal contra el hueso por encima del ruido de las máquinas. Su cuerpo cayó desplomado sobre la plataforma de concreto fresco como un muñeco sin hilos. Lo que sucedió en los minutos siguientes quedó documentado con precisión quirúrgica gracias a los protocolos de seguridad laboral. Rigoberto Méndez, el capataz de la obra, activó el código de emergencia a las 3:48. Los paramédicos de la Cruz Roja hondureña llegaron al sitio a las 3:56, exactamente 8 minutos después del accidente. Para entonces, Osvaldo ya no respiraba, no tenía pulso. Sus pupilas estaban fijas y dilatadas. Los paramédicos iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras lo trasladaban en la ambulancia hacia el Hospital Escuela, el centro médico más importante del país. El doctor Mauricio Enríquez, cardiólogo de urgencias con 22 años de experiencia, recibió a Osvaldo en el área de trauma a las 4:11 de la tarde. En su declaración posterior, el doctor Enríquez fue contundente. El paciente llegó en paro cardiorrespiratorio. Asistolia completa. Comenzamos el protocolo avanzado de reanimación inmediatamente, pero no había respuesta. 0 actividad eléctrica en el corazón. Le administramos epinefrina, atropina, realizamos desfibrilación múltiple. Nada. Clínicamente, ese hombre estaba muerto. Los registros del hospital muestran que el equipo médico trabajó sin cesar durante 18 minutos completos. 18 minutos de compresiones torácicas, de descargas eléctricas, de medicamentos inyectados directamente al torrente sanguíneo. 18 minutos que en términos médicos representan una eternidad. La ciencia es clara al respecto. Después de 6 minutos sin oxígeno, el cerebro humano comienza a sufrir daños irreversibles. Después de 10 minutos, esos daños son catastróficos. Después de 18 minutos, la muerte cerebral es una certeza absoluta. A las 4:29 de la tarde, el doctor Enríquez miró el reloj de pared del área de trauma. Luego miró a su equipo agotado y finalmente bajó la vista hacia el cuerpo inmóvil de Osvaldo Navarro sobre la camilla. La enfermera jefe, Patricia Soto, tenía lágrimas en los ojos. Todos sabían lo que venía. El doctor abrió la boca para declarar la hora de defunción cuando sucedió lo imposible. El monitor cardíaco, que había mostrado una línea plana durante 18 minutos interminables, emitió un pitido, luego otro y otro. El corazón de Osvaldo Navarro había comenzado a latir espontáneamente, sin intervención médica adicional, sin explicación lógica. Simplemente empezó a latir como si un interruptor invisible se hubiera activado en algún lugar
más allá de la comprensión humana. El doctor Enríquez permaneció inmóvil, observando el monitor como si fuera una alucinación colectiva. En 22 años de carrera, jamás había visto algo así, confesaría después en una entrevista para el periódico La Tribuna. La reanimación espontánea después de 18 minutos sin signos vitales no está en ningún libro de medicina. No existe, no debería existir, y sin embargo, allí estaba sucediendo frente a nuestros ojos. Pero lo más desconcertante aún estaba por venir. Según todos los protocolos médicos, aunque el corazón hubiera vuelto a latir, Osvaldo debería haber quedado en estado vegetativo permanente. 18 minutos sin oxígeno en el cerebro no dejan espacio para la recuperación neurológica. Los estudios son concluyentes. La persona que regresa después de ese tiempo ya no es la misma persona. Es un cuerpo que respira, pero una mente que ha desaparecido para siempre en el vacío. Sin embargo, 42 minutos después de su reanimación espontánea, Osvaldo Navarro abrió los ojos. No de manera gradual o confusa como suele suceder con los pacientes que despiertan de la inconsciencia. Los abrió completamente, con claridad absoluta, y las primeras palabras que pronunció helaron la sangre de todos los presentes en la unidad de cuidados intensivos. Vi a Jesús. Él me envió de regreso. Tengo que hablar con mi esposa. Tengo que pedirle perdón a Marlene. La enfermera Soto retrocedió instintivamente. El doctor Enríquez se acercó rápidamente para evaluar el estado neurológico del paciente. Le hizo las preguntas estándar: nombre completo, fecha, lugar donde se encontraba. Osvaldo respondió cada una con precisión perfecta. Sabía exactamente quién era, dónde estaba, qué había sucedido. No había confusión, no había delirio. Había una lucidez casi sobrenatural en sus ojos que el doctor no podía explicar. Los exámenes neurológicos posteriores dejaron al equipo médico en un estado de perplejidad científica. La tomografía computarizada mostró el traumatismo craneal severo causado por el impacto de la viga de acero, pero no reveló ningún daño cerebral asociado con la falta prolongada de oxígeno, ninguna necrosis tisular, ninguna lesión hipóxica, ningún edema cerebral significativo. El cerebro de Osvaldo Navarro funcionaba como si esos 18 minutos de muerte clínica jamás hubieran ocurrido. El doctor Enríquez ordenó una segunda tomografía pensando que había un error en el equipo. Los resultados fueron idénticos. Solicitó una resonancia magnética. Misma conclusión. Convocó a un neurólogo especialista del Instituto Hondureño de Neurociencias. El especialista, el doctor Armando Flores, revisó personalmente todos los estudios y examinó a Osvaldo durante más de 2 horas. Su diagnóstico oficial, que quedó registrado en el expediente médico, utilizó un lenguaje cuidadosamente neutral: recuperación neurológica completa postparo cardíaco prolongado. Etiología: indeterminada, indeterminada. Esa palabra es el refugio de la ciencia cuando se enfrenta a lo que no puede comprender. Es la bandera blanca que la medicina moderna levanta cuando sus ecuaciones, sus protocolos y sus máquinas de millones de dólares no tienen respuesta. Pero para cualquier persona con fe, para cualquier creyente que entiende que existen dimensiones más allá de lo que el ojo puede ver y el bisturí puede cortar, esa palabra tiene un sinónimo mucho más simple y antiguo: milagro. En las semanas siguientes al incidente, el caso de Osvaldo Navarro se convirtió en tema de conversación en los pasillos del Hospital Escuela. Los médicos más jóvenes lo discutían con fascinación. Los más experimentados preferían cambiar de tema, incómodos ante algo que desafiaba décadas de certezas académicas. Algunos enfermeros y enfermeras, especialmente aquellos que mantenían una fe cristiana activa, no tenían dudas sobre lo que había sucedido. Dios no había terminado con él, decía la enfermera Soto, a quien quisiera escuchar. Esos 18 minutos fueron suficientes para que Osvaldo viera lo que necesitaba ver.
Pero ¿qué exactamente había visto Osvaldo Navarro durante esos 18 minutos en los que su cuerpo yacía sin vida sobre una camilla de hospital? ¿Qué experimentó su conciencia mientras los médicos declaraban médicamente imposible su supervivencia? ¿Y por qué un hombre conocido por su ateísmo militante, por su desprecio hacia la fe de su madre y su esposa, regresó de la muerte clamando el nombre de Jesús? Las respuestas a esas preguntas desafían no solo la ciencia médica, sino también las concepciones más arraigadas sobre la realidad, la muerte y lo que existe más allá del último latido del corazón humano. Osvaldo Ramiro Navarro Castillo nació el 23 de abril de 1982 en el barrio Comayagüela, la zona más antigua y popular de Tegucigalpa. Su padre, don Ramiro Navarro, era albañil, un hombre de manos callosas que ganaba su sustento mezclando cemento y levantando paredes para las familias adineradas de la capital. Su madre, doña Estela Castillo, era una mujer de fe inquebrantable que cada domingo caminaba 2 kilómetros hasta la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa para rezar por el futuro de sus 3 hijos. La infancia de Osvaldo transcurrió entre el olor a cemento fresco que su padre traía adherido a la ropa cada tarde y las oraciones nocturnas que su madre recitaba con devoción antes de dormir. Eran pobres, pero no miserables. Tenían un techo de lámina sobre sus cabezas, frijoles en la mesa cada día y zapatos para ir a la escuela. Para los estándares de Comayagüela, en los años 80 y 90, eso era suficiente. Desde pequeño, Osvaldo mostró una inteligencia aguda que lo distinguía de los otros niños del barrio. Mientras sus compañeros jugaban fútbol en las calles polvorientas, él se quedaba observando cómo su padre calculaba medidas, leía planos arrugados y resolvía problemas estructurales con una sabiduría empírica que ninguna universidad le había enseñado. «Vas a ser ingeniero, mijo», le decía don Ramiro con orgullo mientras le mostraba cómo nivelar una pared. «Vas a construir edificios con tu nombre en una placa dorada». Esa profecía se convirtió en la obsesión de Osvaldo. Estudió con una disciplina feroz, ganó una beca en el Instituto Central Vicente Cáceres y luego otra beca completa para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se graduó como ingeniero civil a los 24 años con las calificaciones más altas de su generación. El hijo del albañil de Comayagüela había conquistado lo imposible. Don Ramiro lloró el día de la graduación. Doña Estela agradeció a la Virgen de Suyapa de rodillas frente al altar. Pero el éxito tiene un precio, y Osvaldo comenzó a pagarlo sin darse cuenta. Consiguió empleo en una de las constructoras más importantes de Honduras, Desarrollos Urbanos del Caribe. Su talento era innegable. En 5 años ascendió de asistente técnico a gerente de proyectos. En 10 años, era el ingeniero más solicitado del país. Ganaba en un mes lo que su padre había ganado en toda su vida. Conducía una camioneta Toyota Tacoma último modelo. Vestía camisas de marca importadas. Comía en los restaurantes donde antes solo lavaba platos la gente de su barrio. Y en algún punto de ese ascenso vertiginoso, Osvaldo dejó de ser el muchacho humilde de Comayagüela para convertirse en alguien que apenas reconocía cuando se miraba al espejo. La arrogancia se instaló en su pecho como un inquilino permanente. Comenzó a ver a su padre con una mezcla de lástima y vergüenza. Ese hombre encorvado que seguía mezclando cemento con las manos mientras él firmaba contratos de millones de lempiras. Dejó de asistir a las reuniones familiares porque le incomodaba que sus colegas supieran de dónde venía realmente. Su relación con Dios, que nunca había sido profunda, se convirtió en un ateísmo militante y agresivo. Discutía con su madre cada vez que ella intentaba hablarle de fe. «Moca, mamá, yo llegué aquí por mi esfuerzo, no por los rezos a una estatua de yeso», le decía con crueldad calculada. Doña Estela lloraba en silencio, pero nunca dejó de rezar por el alma de su hijo. A los 29 años, Osvaldo conoció a Marlene Quirós en una conferencia de arquitectura en San Pedro Sula. Ella era arquitecta,
una mujer inteligente y hermosa con una fe católica sincera, heredada de su familia salvadoreña. Se enamoraron rápidamente, o al menos eso creyeron. Se casaron 6 meses después en la Catedral Metropolitana de Tegucigalpa. Osvaldo aceptó el matrimonio católico solo para complacer a las familias, pero durante la ceremonia no pronunció las palabras con el corazón. Para él era un trámite social, un contrato legal con vestidos elegantes y fotografías costosas. Los primeros años de matrimonio fueron estables. Nació Daniela, su primera hija, una niña de ojos grandes que heredó la dulzura de su madre. 3 años después llegó Osvaldo Jr., un niño inquieto que desde pequeño mostraba la misma inteligencia analítica de su padre. Compraron una casa en una residencial de clase media alta en el Boulevard Morazán. Desde afuera, eran la familia perfecta. Desde adentro, las grietas comenzaban a hacerse profundas. El trabajo consumía a Osvaldo. Pasaba 12, 14, 16 horas diarias en las obras. Los fines de semana también trabajaba. Las reuniones escolares de sus hijos las atendía Marlene sola. Los cumpleaños los celebraba a medias, llegando tarde con un regalo caro que compensaba su ausencia, pero no su presencia. Es que tengo que asegurar el futuro de esta familia, se justificaba cada vez que Marlene le reclamaba. Pero la verdad era más oscura. Osvaldo había descubierto que el éxito profesional llenaba un vacío que ni su esposa ni sus hijos podían llenar. Y luego llegó el alcohol. Al principio fueron cervezas ocasionales después del trabajo con los colegas. Luego se convirtió en ritual diario. Luego en necesidad. El whisky se volvió su compañero constante. Llegaba a casa pasada la medianoche con el aliento cargado y la mirada perdida. Marlene intentó hablar con él, suplicarle que buscara ayuda. Osvaldo respondía con indiferencia o con gritos. «No me vengas con sermones, Marlene. Yo trabajo como esclavo para que ustedes vivan bien. Me merezco descansar como me dé la gana». Pero el alcohol era solo el síntoma de una enfermedad más profunda. Osvaldo sentía un vacío existencial que crecía cada día a pesar de todos sus logros. Había conquistado todo lo que se había propuesto, y sin embargo se sentía más perdido que cuando era un niño pobre en Comayagüela. Esa sensación lo aterrorizaba porque no podía nombrarla, no podía resolverla con fórmulas matemáticas ni planos estructurales. Era un vacío espiritual, aunque él jamás lo hubiera admitido en voz alta. La infidelidad llegó como consecuencia natural de esa búsqueda desesperada por sentir algo, lo que fuera, una compañera de trabajo, encuentros furtivos en hoteles de paso, mentiras elaboradas para cubrir las ausencias. Osvaldo se convencía a sí mismo de que era cosa de hombres, que Marlene nunca se enteraría, que no significaba nada. Pero Marlene no era tonta, una esposa siempre sabe. Lo supo por las llamadas que él ignoraba cuando estaba en casa. Lo supo por el perfume extraño en sus camisas. Lo supo por la forma en que él dejó de mirarla a los ojos. Una noche de julio de 2022, Marlene lo confrontó. Los niños dormían en sus habitaciones cuando ella puso sobre la mesa del comedor los recibos de hotel, los mensajes de texto que había encontrado en su teléfono, las pruebas de una traición que ya no podía negarse. Osvaldo no pidió perdón, no lloró, no suplicó, simplemente se encogió de hombros con una indiferencia que hirió más que cualquier grito. ¿Y qué quieres que haga, Marlene? ¿Que me arrastre rogando perdón como un perro? Así son las cosas, así es la vida. Marlene lloró toda esa noche mientras Osvaldo dormía en el sofá de la sala con una botella de whisky a medio terminar junto a él. Al día siguiente, ella tomó a los niños y se fue a vivir temporalmente con su madre en San Salvador. Osvaldo no fue tras ella, no llamó para disculparse, simplemente continuó con su vida como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destrozado a la única persona que realmente lo había amado. Los meses siguientes fueron un descenso acelerado hacia el abismo. Osvaldo bebía más, trabajaba más, se aislaba más. Sus amigos comenzaron a alejarse. Sus colegas lo respetaban profesionalmente, pero lo evitaban personalmente.
Su padre, don Ramiro, intentó hablar con él una vez. Osvaldo lo corrió de su casa con palabras hirientes que el anciano nunca olvidaría. Doña Estela rezaba el rosario completo cada noche por el hijo que había perdido sin que muriera. Daniela, su hija mayor, entonces de 14 años, le escribió una carta que Osvaldo nunca respondió. «Papá, te extraño. Ya no sé quién eres. El papá que yo conocía me hacía reír. Este papá solo grita y huele a alcohol. Por favor, regresa». La carta quedó sobre el escritorio de Osvaldo durante semanas, acumulando polvo como un recordatorio ignorado de todo lo que estaba destruyendo. En noviembre de 2022, Marlene regresó a Tegucigalpa. No porque lo hubiera perdonado, sino porque los niños necesitaban estabilidad escolar y ella no podía seguir dependiendo de su madre en El Salvador. Volvieron a vivir en la misma casa, pero como extraños bajo el mismo techo. Osvaldo dormía en el cuarto de visitas. No había conversaciones, no había cenas familiares, solo un silencio gélido que los niños percibían y que los lastimaba de formas que solo el tiempo revelaría. Para diciembre de 2023, Osvaldo Navarro era un hombre exitoso y absolutamente miserable. Tenía dinero en el banco, proyectos importantes bajo su supervisión y el respeto profesional de la industria de la construcción hondureña. Pero había perdido todo lo que realmente importaba: su familia, su paz interior, su conexión con algo más grande que él mismo. Era un hombre que construía torres magníficas de concreto y acero, mientras su propio hogar se derrumbaba en ruinas invisibles. Y entonces llegó el 14 de diciembre. La viga de acero de 2 toneladas, el impacto brutal contra su cráneo, los 18 minutos sin latidos, y lo que vendría después cambiaría no solo su vida, sino su comprensión misma de lo que significa estar vivo. Desde la perspectiva médica, lo que le sucedió a Osvaldo Navarro entre las 3:47 de la tarde y las 4:29 fue simple y brutal: muerte clínica. Su corazón dejó de latir, sus pulmones dejaron de procesar oxígeno, su cerebro dejó de emitir las señales eléctricas que definen la conciencia humana. Los monitores mostraron líneas planas. Los números en las pantallas llegaron a 0. Para la ciencia médica, Osvaldo había cruzado el umbral del cual muy pocos regresan, y de los que regresan, casi ninguno vuelve completo. Pero lo que Osvaldo experimentó durante esos 18 minutos desafía completamente el registro clínico. Mientras los médicos veían un cuerpo inerte sobre una camilla, mientras las enfermeras inyectaban dosis de epinefrina directamente al músculo cardíaco sin obtener respuesta, mientras el doctor Enríquez realizaba compresiones torácicas con la desesperación de quien sabe que está perdiendo la batalla, Osvaldo Navarro vivía la experiencia más real y vívida de toda su existencia. El primer momento de conciencia después del impacto de la viga de acero no fue dolor, fue silencio. Un silencio tan profundo y absoluto que Osvaldo nunca había experimentado nada remotamente similar. No era la ausencia de ruido, era algo mucho más fundamental: la ausencia de toda la estática que normalmente llena la conciencia humana, sin pensamientos caóticos, sin preocupaciones, sin el murmullo constante de la mente hablando consigo misma, solo silencio puro. Y entonces, en medio de ese silencio, Osvaldo se dio cuenta de algo desconcertante. Podía ver. No con los ojos físicos, porque de alguna forma sabía que sus ojos estaban cerrados, sino con una percepción diferente, más clara y nítida que la visión ordinaria. Podía ver su propio cuerpo desde arriba, tendido sobre la plataforma de concreto del piso 18 de Torres del Valle. Podía ver a Rigoberto Méndez, el capataz, gritando órdenes mientras otros obreros corrían hacia él. Podía ver la viga de acero que lo había golpeado, todavía balanceándose ligeramente por el impacto. La experiencia de verse a sí mismo desde fuera de su propio cuerpo debería haberlo aterrorizado, pero en lugar de miedo, sentía una calma extraña, casi antinatural. Observaba la escena con el desapego de quien mira una película. Ese cuerpo allá abajo, ese hombre con el uniforme de ingeniero y el casco de seguridad caído a un lado,
era él, pero al mismo tiempo no lo era. Era como mirar una fotografía vieja de la infancia. Te reconoces, pero también sabes que ya no eres esa persona. Osvaldo flotaba, aunque esa palabra no captura realmente la sensación. No había esfuerzo, no había gravedad. Simplemente existía en un espacio que no seguía las reglas físicas que había estudiado durante años en la universidad. Podía moverse con solo pensarlo. Podía estar en un lugar y luego en otro sin transición, sin recorrer la distancia intermedia. Era como si la realidad material hubiera dejado de tener autoridad sobre su conciencia. Vio cuando los paramédicos llegaron a la obra. Los observó trabajar sobre su cuerpo con movimientos precisos y urgentes. Vio cuando lo colocaron en la camilla y lo trasladaron a la ambulancia. Durante todo el trayecto hacia el hospital escuela, Osvaldo permaneció cerca, flotando junto a la ambulancia, observando cómo uno de los paramédicos mantenía las compresiones torácicas, mientras el otro monitoreaba sus signos vitales inexistentes. Podía escuchar las conversaciones de los médicos por radio, sus voces tensas reportando el estado crítico del paciente. Dentro del hospital, presenció sus propios intentos de reanimación. Vio al doctor Enríquez trabajar con intensidad profesional. Vio las descargas del desfibrilador sacudir su cuerpo como si fuera un muñeco. Vio las expresiones cada vez más sombrías del equipo médico conforme pasaban los minutos sin respuesta. Y en algún momento, después de lo que pudieron ser 5 o 10 minutos, Osvaldo sintió que algo más estaba sucediendo. La sala de trauma comenzó a desvanecerse. No de forma abrupta, sino gradual, como si alguien estuviera bajando lentamente las luces de un teatro. Las voces de los médicos se volvieron distantes, los monitores se hicieron borrosos, y entonces Osvaldo se encontró en otro lugar completamente diferente. Estaba dentro de un túnel. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte hablan del túnel, pero las palabras nunca logran transmitir lo que realmente es. No era oscuro ni claustrofóbico, era más bien como estar dentro de un corredor de luz que se extendía infinitamente hacia adelante. Las paredes, si es que se les puede llamar paredes, parecían estar hechas de energía pura que pulsaba con vida propia. Había colores que Osvaldo no podía nombrar, tonalidades que simplemente no existen en el espectro visible del mundo material. Y al final del túnel había una luz, pero no era como la luz del sol o de una lámpara. Era una luz que irradiaba algo más que fotones. Irradiaba amor, irradiaba paz, irradiaba una sensación de hogar tan profunda que Osvaldo sintió que todas las búsquedas de su vida, todos sus logros profesionales, todas sus ambiciones materiales, habían sido intentos torpes de encontrar exactamente esto que ahora experimentaba. Osvaldo se movió hacia la luz, o más bien, la luz lo atrajo hacia ella con una fuerza magnética imposible de resistir. No había miedo, no había duda. Solo el deseo abrumador de fundirse con esa fuente de amor incondicional que emanaba del final del túnel. Conforme se acercaba, la luz se hizo más intensa pero nunca lo cegó. Era una luz que permitía ver con mayor claridad, no que impedía la visión. Y entonces emergió del túnel hacia un espacio que no puede describirse con geometría terrenal. Era una pradera, pero no como las praderas de Honduras. La hierba bajo sus pies, porque ahora tenía pies aunque sabía que su cuerpo físico seguía en una camilla del hospital. Era de un verde tan vibrante que parecía brillar con vida propia. Cada brizna era perfecta, y sin embargo, había millones de ellas extendiéndose hasta un horizonte que no terminaba. El cielo no era azul, era algo entre dorado y plateado, como si el amanecer y el atardecer existieran simultáneamente. Había árboles a la distancia, árboles enormes con troncos blancos y hojas que parecían hechas de cristal líquido, emitiendo una música suave con cada movimiento de la brisa. Y la brisa misma era tibia y portaba fragancias que Osvaldo no podía identificar, pero que despertaban recuerdos de felicidad pura que no sabía que existían en su memoria. Pero lo más impresionante no era el paisaje. Eran las presencias que Osvaldo percibía a su alrededor.
No podía verlas claramente, eran más bien siluetas de luz, figuras translúcidas que se movían con gracia inhumana. Sabía, sin que nadie se lo dijera, que eran ángeles, no los ángeles gorditos y rosados de las tarjetas de felicitación, sino seres de poder y majestuosidad que irradiaban autoridad y reverencia. Estaban allí, rodeándolo, pero manteniendo una distancia respetuosa, como escoltas esperando órdenes. Osvaldo caminó por esa pradera, aunque tampoco caminar. Describe correctamente la forma en que se movía. Sus pies tocaban la hierba pero no la aplastaban. No sentía peso, no sentía cansancio, solo una ligereza del ser que contrastaba dramáticamente con la pesadez que había cargado durante años en su vida terrenal. Cada paso lo alejaba más del túnel y lo acercaba más hacia algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí, esperándolo. Y entonces lo vio. A la distancia, caminando hacia él con pasos medidos y deliberados, había una figura humana. No era transparente como los ángeles. Era sólida, real, más real que cualquier cosa que Osvaldo hubiera visto jamás. Conforme la figura se acercaba, los detalles se hicieron visibles y el corazón de Osvaldo, o lo que fuera que funcionaba como corazón en ese estado incorpóreo, comenzó a latir con una mezcla de asombro y terror reverencial. Era un hombre de aproximadamente 30 años, de estatura media, con cabello castaño que le llegaba hasta los hombros, y una barba cuidadosamente recortada. Vestía una túnica blanca simple, pero de una tela que parecía estar tejida con luz. Sus pies descalzos tocaban la hierba con una familiaridad que sugería que ese lugar le pertenecía de una forma absoluta. Pero lo que capturó completamente la atención de Osvaldo fueron los ojos. Los ojos de ese hombre eran como pozos profundos de compasión y sabiduría infinita. Eran ojos que habían visto todo el sufrimiento del mundo y sin embargo seguían mirando con amor. Eran ojos que conocían cada secreto, cada pecado, cada pensamiento oscuro que Osvaldo había albergado durante 41 años de vida, y sin embargo no mostraban juicio, solo una tristeza profunda mezclada con una esperanza inquebrantable. Osvaldo supo de inmediato quién era, aunque jamás había creído en su existencia. Supo con una certeza que trascendía la fe o la razón. Estaba frente a Jesús de Nazaret, el mismo Jesús que su madre había adorado durante décadas, el mismo Jesús cuya existencia Osvaldo había negado con argumentos científicos y desprecio intelectual, el mismo Jesús que ahora caminaba hacia él, con una expresión que Osvaldo solo podía describir como amor mezclado con dolor. Y lo más impactante era que ese rostro, esa presencia, esa forma de mirar, era exactamente como Jonathan Rumi lo había interpretado en la serie The Chosen. Osvaldo había visto algunos episodios por insistencia de Marlene antes de que su matrimonio se desmoronara completamente, y había pensado que era una interpretación melodramática e inverosímil. Pero ahora, parado frente al Jesús real, comprendía que Rumi no había exagerado nada, si acaso se había quedado corto. La mirada de Cristo era exactamente esa, una mezcla imposible de autoridad divina y ternura humana, de poder absoluto y vulnerabilidad extrema. Jesús se detuvo a unos metros de distancia. No habló con palabras audibles, pero Osvaldo escuchó su voz con más claridad que si hubiera usado cuerdas vocales. Era una voz que resonaba simultáneamente en el aire y dentro de su propia conciencia. Una voz que portaba siglos de historia y eternidades de futuro. Y lo que esa voz dijo, las palabras que pronunció, destruirían completamente la vida que Osvaldo había construido y comenzarían el proceso de reconstrucción de algo completamente nuevo. Osvaldo Navarro había enfrentado muchas situaciones difíciles en su vida. Había presentado proyectos frente a juntas directivas exigentes. Había negociado contratos millonarios con inversionistas despiadados. Había resuelto crisis estructurales que ponían en riesgo vidas humanas. Siempre había confiado en su inteligencia, en su capacidad de análisis, en su habilidad para mantener el control bajo presión,
Pero nada, absolutamente nada en sus 41 años de existencia lo había preparado para estar frente a la mirada de Jesucristo. Esos ojos color miel, profundos como océanos antiguos, lo atravesaban de una forma que ninguna mirada humana podría lograr jamás. No era una mirada que juzgaba desde la superioridad moral, sino una mirada que veía, que comprendía, que conocía cada rincón oscuro de su alma con una precisión quirúrgica, y sin embargo seguía mirándolo con amor. Era la misma mirada que Osvaldo había visto en la serie The Chosen, cuando Jesús encontraba a Mateo el publicano contando monedas manchadas de traición, o cuando María Magdalena lloraba, liberada de sus demonios. Era una mirada que decía sin palabras: «Te conozco completamente, y aún así, te amo». La voz de Jesús resonó dentro de la conciencia de Osvaldo, sin necesidad de sonido. No eran palabras que viajaban por el aire y golpeaban tímpanos. Eran más bien pensamientos que se formaban simultáneamente en la mente de Cristo y en la mente de Osvaldo. Una comunicación telepática, pero infinitamente más íntima y clara que cualquier conversación verbal. «Ley, Osvaldo Ramiro Navarro Castillo», dijo la voz, y al escuchar su nombre completo pronunciado por esos labios, Osvaldo sintió que cada sílaba llevaba el peso de su historia entera. «Has construido torres magníficas de concreto y acero, estructuras que desafían el cielo y demuestran la habilidad que te di. Pero mientras levantabas esos monumentos a tu orgullo, dejaste que tu hogar se derrumbara en ruinas». Osvaldo quiso responder, quiso defender sus acciones, quiso enumerar todas las horas de trabajo que había invertido para darle a su familia una vida cómoda, pero las palabras murieron antes de formarse. ¿Cómo podía justificarse frente a aquel que había estado presente en cada momento de su vida, en cada decisión egoísta, en cada mentira pronunciada, en cada copa de whisky tomada para ahogar el vacío existencial que él mismo había creado? Jesús extendió su mano derecha, y en ese gesto simple Osvaldo notó algo que lo estremeció hasta lo más profundo de su ser: las cicatrices. En el centro de la palma había una marca irregular, antigua pero perfectamente visible, del clavo que había atravesado esa mano 2000 años atrás en una colina llamada Gólgota. Era una herida que había sanado, pero que permanecía como testimonio eterno del precio pagado por la humanidad, por él, por Osvaldo Navarro, el ingeniero ateo que había pasado décadas burlándose de la fe de su madre. «Ven», dijo Jesús. «Hay algo que necesitas ver». El paisaje alrededor de Osvaldo cambió instantáneamente. Ya no estaban en la pradera celestial. Ahora estaban en un espacio que no tenía forma definida, como estar dentro de un teatro tridimensional donde las escenas se proyectaban en todas direcciones simultáneamente. Y las escenas que comenzaron a reproducirse eran fragmentos de la vida de Osvaldo, pero vistos desde una perspectiva que nunca había considerado. La primera escena lo mostró a él 26 años atrás, cuando tenía 15 años. Estaba en la casa humilde de Comayagüela, sentado en la mesa de la cocina, mientras su padre intentaba ayudarlo con un problema de matemáticas. Don Ramiro no entendía las ecuaciones complejas, pero se esforzaba con paciencia infinita, queriendo estar presente para su hijo. Y Osvaldo, adolescente, con la crueldad inconsciente de la juventud, había dicho: «Déjalo, papá. Tú no entiendes estas cosas. Mejor vete a dormir». Pero ahora Osvaldo podía ver lo que no había visto entonces: la expresión de dolor en el rostro de su padre, la forma en que don Ramiro había bajado la cabeza y salido de la cocina con los hombros caídos, sintiéndose inútil e inadecuado. Podía sentir la emoción que su padre había experimentado, la tristeza de un hombre trabajador que solo quería conectar con su hijo brillante, pero que en cambio recibía desprecio disfrazado de practicidad. «Ese hombre te dio todo lo que tenía», dijo la voz de Jesús suavemente. «Sus manos sangraban cada día, mezclando cemento para que tú pudieras estudiar. Y tú le pagaste con vergüenza». La siguiente escena saltó varios años adelante.
Osvaldo, recién graduado de la universidad, de pie en la sala de su nueva casa elegante mientras doña Estela visitaba por primera vez. Su madre miraba las paredes blancas, los muebles caros, el televisor de pantalla grande, y había dicho con orgullo maternal: «Mijo, todo esto es una bendición de Dios. Él te ha favorecido». Y Osvaldo, con una sonrisa condescendiente que ahora lo hacía sentir nauseabundo, había respondido: «No, mamá, esto es resultado de mi trabajo duro. Dios no tiene nada que ver con mi éxito». Podía ver ahora el rostro de su madre, la forma en que había intentado ocultar su dolor detrás de una sonrisa forzada. Podía sentir la decepción que ella había cargado, el temor de una madre devota que veía a su hijo alejarse de la fe y acercarse peligrosamente al vacío espiritual. Podía escuchar las oraciones que doña Estela había elevado esa noche de rodillas frente a su pequeño altar casero, suplicando a la Virgen de Suyapa que no permitiera que su hijo se perdiera completamente. Esa mujer caminó 2 kilómetros cada domingo durante 40 años para rezar por ti, dijo Jesús, y tú trataste su fe como si fuera superstición de ignorantes. Las escenas continuaron, cada una más dolorosa que la anterior. Osvaldo se vio a sí mismo llegando borracho a casa mientras Daniela, su hija de 10 años, lo esperaba despierta en la sala con un dibujo que había hecho para él en la escuela. «Papá, mira lo que hice hoy», había dicho la niña con entusiasmo. Y él, con la mente nublada por el alcohol, apenas había mirado el papel antes de decir: «Muy bonito, mija. Ahora vete a dormir que estoy cansado». El dibujo había quedado olvidado sobre la mesa del comedor. A la mañana siguiente, Marlene lo había encontrado arrugado y manchado de whisky. Daniela nunca volvió a mostrarle sus dibujos. Osvaldo observaba ahora el rostro de su hija, la decepción en esos ojos infantiles que tanto se parecían a los de Marlene. Podía sentir la tristeza de una niña que solo quería la atención de su padre, pero que en cambio recibía indiferencia. Podía ver cómo ese rechazo pequeño, multiplicado por cientos de momentos similares, había ido erosionando la autoestima de Daniela, haciéndola creer que no era suficientemente importante para capturar el interés de su papá. «Los niños son un regalo que te presté temporalmente», dijo Jesús, y había un dolor genuino en su voz. «Y tú los trataste como si fueran una carga que te distraía de tu verdadero propósito». Luego vinieron las escenas de la infidelidad. Osvaldo se vio a sí mismo en el hotel de paso, besando a una mujer cuyo nombre apenas recordaba, mientras en la casa del Boulevard Morazán, Marlene lloraba en silencio sobre la cama matrimonial, sosteniendo el teléfono celular de su esposo, que había olvidado en casa y que mostraba mensajes que confirmaban sus peores sospechas. Osvaldo observó cómo Marlene había temblado con sollozos que intentaba ahogar para que los niños no la escucharan, cómo había rezado con el rosario entre sus dedos crispados, cómo había cuestionado su propio valor como mujer y como esposa. «Ella te entregó su corazón en ese altar de la Catedral Metropolitana», dijo Jesús, y ahora su voz llevaba un tono de autoridad que hizo que Osvaldo deseara desaparecer. «Juró amarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y tú pisoteaste ese juramento como si fuera basura». Osvaldo no podía más. Las lágrimas comenzaron a brotar, aunque no tenía cuerpo físico que las produjera. Era un llanto del alma, un quebranto tan profundo que trascendía lo fisiológico. Cayó de rodillas sobre esa hierba celestial que no se aplastaba y por primera vez en décadas sintió algo que había olvidado cómo sentir: culpa verdadera. No la culpa superficial de ser atrapado en una mentira, sino la culpa ontológica de reconocer que había fallado no solo ante los demás, sino ante sí mismo y ante el Dios que había negado. «Lo siento», susurró Osvaldo, y esas 2 palabras llevaban el peso de 41 años de arrogancia, egoísmo y orgullo destruido. «Lo siento muchísimo. Tenías razón. Construí torres, pero destruí mi hogar. Tengo el éxito que siempre quise, y soy el hombre más miserable del mundo». Jesús se arrodilló frente a él,
descendiendo a su nivel con una humildad que contrastaba dramáticamente con la majestuosidad de su presencia. Colocó su mano marcada por la cicatriz sobre el hombro de Osvaldo, y ese simple toque transmitió más consuelo que 1000 abrazos humanos. «Osvaldo, tú eres como Mateo el publicano», dijo Jesús, y ahora su voz era suave, como el terciopelo. Él también persiguió el éxito material. También traicionó a su gente por dinero. También se construyó una vida vacía llena de riquezas, pero carente de amor. Y cuando yo lo llamé, cuando lo miré sentado en su mesa de recaudación de impuestos, rodeado de monedas pero muriendo de soledad por dentro, él dejó todo y me siguió. No porque fuera perfecto, sino porque reconoció su necesidad. Osvaldo levantó la vista y encontró nuevamente esos ojos color miel que lo miraban con una mezcla imposible de verdad y gracia. Era el mismo mirar que había visto en The Chosen, el mismo mirar que había desarmado a Simón Pedro después de su traición, el mismo mirar que había liberado a María Magdalena de sus cadenas espirituales. Era un mirar que decía: «Conozco lo peor de ti, y aún así te ofrezco lo mejor de mí». «¿Entonces estoy condenado?», preguntó Osvaldo con voz quebrada. «¿Vine aquí para que me muestres todo el daño que causé antes de enviarme al infierno?». Jesús negó con la cabeza lentamente, y una sonrisa triste apareció en sus labios. «No, Osvaldo, viniste aquí porque tu tiempo en la tierra aún no termina. Tienes una misión que cumplir. Necesitas regresar». «¿Regresar?», Osvaldo no entendía. «Pero mi cuerpo está muerto. Los médicos me declararon muerto». «Tu cuerpo está esperándote», respondió Jesús. «Los médicos han hecho todo lo que pueden hacer, pero yo tengo la última palabra sobre la vida y la muerte. Te voy a enviar de regreso, pero no como el hombre que eras. Vas a regresar transformado. Vas a regresar con el fuego de mi espíritu ardiendo en tu pecho. Vas a reconstruir lo que destruiste. Vas a amar a Marlene como yo amé a mi iglesia, con sacrificio y entrega total. Vas a ser padre para Daniela y Osvaldo Jr., como mi Padre Celestial es padre para mí. Vas a honrar a don Ramiro y a doña Estela. Y vas a testificar de lo que viste aquí, para que otros sepan que el cielo es real y que mi amor es más grande que cualquier pecado». «No puedo», sollozó Osvaldo. «No soy lo suficientemente fuerte. Voy a fallar otra vez». «Solo», dijo Jesús con firmeza, «fallarás. Pero conmigo, con mi poder obrando en ti, harás cosas que nunca imaginaste posibles». ¿Recuerdas a Pedro? Ese pescador impulsivo que me negó 3 veces, me negó justo cuando más me necesitaba. Después de mi resurrección, lo restauré y se convirtió en la roca sobre la cual edifiqué mi iglesia. Tú también serás restaurado, Osvaldo, no por tu fuerza, sino por mi gracia. Jesús se puso de pie y extendió su mano hacia Osvaldo. «Es tiempo de regresar. Tu esposa está en camino al hospital. Tus hijos necesitan a su padre. Tu madre ha estado rezando sin parar desde que recibió la noticia. Y yo tengo planes para ti, planes de bien y no de mal, para darte futuro y esperanza». Osvaldo tomó la mano de Cristo, y al hacerlo sintió una descarga de energía que lo atravesó completamente. No era electricidad física, era algo mucho más poderoso. Era vida pura, amor incondicional, propósito divino fluyendo desde el corazón de Dios directamente hacia su ser más profundo. «Cuando despiertes», dijo Jesús como última instrucción, «tu primera palabra debe ser mi nombre. Declara ante todos que me viste, que hablé contigo, que el cielo es real. No te avergüences, no tengas miedo del ridículo. Los hombres te llamarán loco, pero los que tienen oídos para oír reconocerán la verdad en tu testimonio». El paisaje celestial comenzó a desvanecerse. La pradera, los árboles de cristal, los ángeles que observaban desde la distancia, todo empezó a difuminarse como una acuarela bajo la lluvia. Lo último que Osvaldo vio antes de perder la conciencia nuevamente fue el rostro de Jesús, esa mirada de amor infinito, y la promesa silenciosa que contenían esos ojos. «Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, ahora eres mío, y yo soy tuyo».
Y entonces la oscuridad lo envolvió, pero ya no era la oscuridad de la muerte. Era la oscuridad del útero antes del nacimiento, el momento de transición entre lo que era y lo que estaba a punto de ser. El monitor cardíaco emitió un pitido, luego otro y otro más. En la sala de trauma del Hospital Escuela Universitario, el silencio sepulcral que había dominado los últimos segundos se rompió abruptamente con ese sonido electrónico que anunciaba lo imposible, un latido. El doctor Mauricio Enríquez, con las manos todavía posicionadas sobre el pecho de Osvaldo, después de 18 minutos de compresiones inútiles, se quedó paralizado mirando el monitor como si sus ojos le estuvieran mintiendo. La línea verde que había permanecido plana durante una eternidad ahora dibujaba picos y valles irregulares, pero inequívocos. El corazón de Osvaldo Navarro había vuelto a la vida. «No es posible», murmuró la enfermera Patricia Soto, y su voz temblorosa reflejaba el shock colectivo del equipo médico. 18 minutos. Nadie regresa después de 18 minutos. Pero los números en el monitor no mentían. 52 latidos por minuto, luego 60, luego 70. El ritmo cardíaco se estabilizaba progresivamente, como si un interruptor invisible se hubiera activado en algún lugar más allá de la comprensión médica. La presión arterial, que había estado en cero absoluto, comenzó a registrarse: 80 sobre 50, 90 sobre 60, 100 sobre 65. Los pulmones de Osvaldo, que habían permanecido inmóviles a pesar del ventilador mecánico, comenzaron a expandirse por sí solos, con respiraciones poco profundas, pero autónomas. El doctor Enríquez reaccionó con el entrenamiento de 2 décadas de experiencia en urgencias. «Necesito gases arteriales ahora. Chemstick completo. Tomografía cerebral de emergencia. Muévanse». Su voz era firme, pero había algo en sus ojos, una mezcla de asombro y desconcierto que ningún protocolo médico podía ocultar. Había visto muchas cosas en su carrera. Había presenciado recuperaciones inesperadas, respuestas inusuales a tratamientos, casos que desafiaban las estadísticas. Pero esto era diferente. Esto era algo que iba a recordar hasta el último día de su vida profesional. Los siguientes 40 minutos transcurrieron en una actividad frenética. El equipo médico trabajó para estabilizar completamente a Osvaldo, monitoreando cada función vital, cada señal bioquímica, cada indicador neurológico. Los resultados que iban llegando del laboratorio desconcertaban aún más al personal. Los niveles de lactato en sangre, que deberían haber estado estratosféricamente altos después de 18 minutos sin oxigenación adecuada, estaban apenas elevados. El pH sanguíneo mostraba una acidosis metabólica moderada, no la acidosis severa que correspondería a un paro cardíaco tan prolongado. Las enzimas cardíacas indicaban daño muscular mínimo en el corazón, cuando deberían haber mostrado destrucción masiva del tejido. «Esto no tiene sentido», dijo el doctor Enríquez al residente que le entregaba los resultados del laboratorio. «Es como si su cuerpo no hubiera estado realmente muerto durante esos 18 minutos, como si algo lo hubiera estado protegiendo». A las 5:11 de la tarde, exactamente 42 minutos después de su reanimación espontánea, Osvaldo Navarro abrió los ojos. No fue un despertar gradual con desorientación y confusión, como sucede típicamente con los sobrevivientes de paro cardíaco. Fue súbito y completo. Sus ojos se abrieron de golpe, enfocados y alertas, y su mirada se dirigió inmediatamente hacia el techo de la sala de cuidados intensivos donde ahora lo habían trasladado. Sus labios se movieron, intentando formar palabras a pesar del tubo de intubación que todavía tenía en la tráquea. La enfermera Soto, que estaba ajustando el goteo intravenoso, dio un salto hacia atrás con un grito ahogado. «Doctor Enríquez, está despierto». «El paciente está completamente despierto». El cardiólogo llegó corriendo a la cabecera de la cama. Osvaldo lo miraba con una intensidad que era casi inquietante, sus ojos color café oscuro brillando con una lucidez que no debería ser posible en alguien que acababa de regresar de la muerte clínica.
Intentaba hablar, moviendo los labios con desesperación alrededor del tubo de intubación, evidentemente frustrado por su incapacidad de comunicarse. «Señor Navarro, cálmese, por favor», dijo el doctor Enríquez con voz profesional pero gentil. «Está en el hospital. Sufrió un accidente grave pero está estable ahora. Voy a retirarle el tubo de intubación, pero necesito que permanezca tranquilo. ¿De acuerdo?» Osvaldo asintió con vigor, sus ojos suplicantes fijos en el rostro del doctor. Después de una rápida evaluación que confirmó que el paciente tenía respiración espontánea adecuada y estaba lo suficientemente alerta, el doctor Enríquez procedió a extubar a Osvaldo. El proceso tomó menos de 1 minuto, pero para Osvaldo parecieron horas. En cuanto el tubo salió de su garganta y pudo respirar libremente, las primeras palabras que brotaron de sus labios hicieron que todos los presentes en la habitación se quedaran inmóviles. «Vi a Jesús», dijo Osvaldo con voz ronca pero clara, mirando directamente a los ojos del doctor Enríquez. «Estuve con él. Me habló. Me mostró mi vida. Me envió de regreso. Tengo que hablar con mi esposa. Tengo que pedirle perdón a Marlene». El doctor Enríquez intercambió una mirada preocupada con la enfermera Soto. Experiencias místicas o alucinaciones después de eventos traumáticos cerebrales no eran inusuales. Muchos pacientes reportaban visiones, sueños vívidos o recuerdos distorsionados. Generalmente eran producto de la hipoxia cerebral, de los medicamentos administrados durante la reanimación o simplemente de la confusión post-traumática. Pero algo en la forma en que Osvaldo hablaba, la claridad absoluta en sus ojos, la convicción inquebrantable en su voz, no encajaba con el patrón típico de delirio post-anóxico. «Señor Navarro, necesito que me escuche cuidadosamente», dijo el doctor Enríquez, mientras revisaba las pupilas de Osvaldo con una linterna. «Estuvo muerto durante 18 minutos. Su cerebro estuvo sin oxígeno durante ese tiempo. Es completamente normal experimentar confusión o tener recuerdos extraños. Vamos a hacerle estudios neurológicos completos para evaluar cualquier daño. No estoy confundido», insistió Osvaldo, y ahora había lágrimas corriendo por sus mejillas. «Doctor, yo sé cómo suena esto. Yo era ateo. Llevaba 41 años sin creer en nada. Me burlaba de mi madre por rezar. Despreciaba a mi esposa por su fe. Pero lo que vi fue real. Más real que esta cama, más real que usted parado frente a mí. El cielo existe. Jesús existe. Y él me dijo que regresara para reconstruir lo que destruí». La enfermera Soto, que era católica devota y asistía a misa cada domingo en la iglesia San Francisco, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la forma en que Osvaldo hablaba que resonaba con verdad. No era el balbuceo incoherente de un cerebro dañado. Era el testimonio apasionado de alguien que había visto algo que lo había transformado completamente. Durante las siguientes horas, Osvaldo fue sometido a una batería exhaustiva de exámenes neurológicos. El doctor Armando Flores, el neurólogo especialista que había sido llamado de emergencia, llegó al hospital a las 7 de la noche. Revisó minuciosamente a Osvaldo, evaluando sus funciones cognitivas, su memoria, su capacidad de razonamiento, su coordinación motora. Le hizo preguntas detalladas sobre su vida, su familia, su trabajo, para determinar si había lagunas en su memoria o confusión temporal espacial. Los resultados fueron asombrosos. Osvaldo recordaba perfectamente su vida antes del accidente. Conocía la fecha exacta, el lugar donde estaba, los nombres de sus familiares. Podía resolver problemas matemáticos complejos que el doctor Flores le planteaba. Su capacidad de razonamiento abstracto estaba intacta. No había déficit motor, no había problemas de lenguaje, no había signos de deterioro cognitivo. Funcionaba neurológicamente como si nunca hubiera estado clínicamente muerto durante 18 minutos. Esto desafía todo lo que sabemos sobre lesión cerebral hipóxica, confesó el doctor Flores al doctor Enríquez en el pasillo fuera de la habitación de Osvaldo. Después de 6 minutos sin oxígeno, esperamos daño neurológico. Después de 10 minutos, ese daño es severo.
Después de 18 minutos, francamente, esperamos muerte cerebral o estado vegetativo permanente. Este hombre no solo está consciente y alerta, sino que su función cerebral es completamente normal. No tengo explicación médica para esto. La tomografía computarizada y posteriormente la resonancia magnética confirmaron lo inexplicable. Había evidencia del traumatismo craneal causado por la viga de acero, un hematoma subdural pequeño que se reabsorbería con el tiempo, pero no había ningún signo de encefalopatía hipóxico-isquémica. El tejido cerebral no mostraba las áreas de necrosis que deberían estar presentes después de una falta prolongada de oxigenación. Era como si durante esos 18 minutos el cerebro de Osvaldo hubiera estado protegido por algo que la ciencia no podía medir ni explicar. A las 8:15 de la noche, Marlene Quiroz llegó al hospital escuela con sus 2 hijos. Había recibido la llamada sobre el accidente mientras estaba en su oficina de arquitectura en el centro de Tegucigalpa. El mensaje había sido confuso. Su esposo sufrió un accidente grave en la obra. Venga al hospital inmediatamente. Durante el trayecto en taxi, con Daniela de 15 años llorando a su lado y Osvaldo Jr. de 12 años en silencio, aterrorizado, Marlene había rezado el rosario completo, las cuentas resbalando entre sus dedos temblorosos, mientras suplicaba a la Virgen de Suyapa que no le quitara al padre de sus hijos, a pesar de todo el dolor que ese hombre le había causado. Cuando el doctor Enríquez la recibió en la sala de espera, Marlene estaba preparada para lo peor, pero las palabras del cardiólogo la dejaron completamente desconcertada. Su esposo está vivo, señora Quiroz. Está consciente y alerta. Está pidiendo verla, pero necesito prepararla. Estuvo clínicamente muerto durante 18 minutos. Lo que ha sucedido aquí esta tarde es algo que no puedo explicar con medicina. Marlene entró sola a la habitación de cuidados intensivos, dejando a los niños afuera con una enfermera. No sabía qué esperar. Lo que encontró fue a Osvaldo sentado parcialmente en la cama, con cables y monitores conectados a su cuerpo, pero con los ojos más claros y enfocados que ella había visto en años. En cuanto la vio entrar, Osvaldo comenzó a llorar. No lágrimas silenciosas y contenidas, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Marlene dijo con voz quebrada: «Perdóname, por favor, perdóname. Fui un monstruo contigo. Destruí todo lo que tocaba. Pero vi a Jesús. Él me mostró el dolor que te causé. Me mostró cómo te hice llorar. Me mostró tu sufrimiento. Y me envió de regreso para pedirte perdón y para amarte como debí haberte amado desde el principio». Marlene se quedó paralizada junto a la puerta. En 15 años de matrimonio nunca había visto a Osvaldo llorar, ni siquiera cuando nació Daniela. Ni siquiera cuando murió su padre don Ramiro hace 3 años. Osvaldo Navarro no lloraba, no se disculpaba, no hablaba de Jesús. Este hombre frente a ella era su esposo, pero también era alguien completamente diferente. «¿Qué te pasó?», susurró Marlene, acercándose lentamente a la cama. «Morí», respondió Osvaldo con simplicidad absoluta. «Estuve muerto 18 minutos. Salí de mi cuerpo, vi todo desde arriba. Luego hubo un túnel y una luz y una pradera que no puedes imaginar, y él estaba allí esperándome, Jesús, igual que en The Chosen, Marlene, exactamente igual. Sus ojos, su mirada, todo. Me mostró mi vida, me mostró cada error, cada pecado, y me dio la oportunidad de regresar y hacerlo bien esta vez». Marlene cayó de rodillas junto a la cama, abrumada por emociones contradictorias. ¿Esto era real? ¿O su esposo había sufrido daño cerebral que lo hacía delirar? Pero cuando miró sus ojos, cuando vio la transformación genuina en su rostro, cuando sintió la autenticidad de su arrepentimiento, algo en su corazón de esposa creyente reconoció la verdad. Esto era un milagro. Dios había respondido sus oraciones de una forma que nunca imaginó posible. «Los niños están afuera», dijo Marlene con lágrimas propias. «¿Quieres verlos?» «Más que nada en el mundo», respondió Osvaldo. «Tengo mucho que reparar, mucho que reconstruir, y voy a necesitar tu ayuda, Marlene. Voy a necesitar tu paciencia. Voy a necesitar que me enseñes a ser el esposo y el padre
que debí ser siempre. Cuando Daniela y Osvaldo Jr. entraron a la habitación y vieron a su padre llorando, abrazando a su madre, pidiéndoles perdón por años de ausencia emocional y negligencia, algo comenzó a sanar en esa familia rota. No fue instantáneo, no fue mágico, pero fue el comienzo de algo nuevo, algo que nacía de las cenizas de lo que había sido destruido. En los días siguientes, la historia de Osvaldo Navarro se extendió por todo el hospital escuela. Los médicos hablaban de él en susurros, algunos fascinados, otros escépticos, pero todos admitiendo que habían presenciado algo extraordinario. La enfermera Soto compartió el testimonio en su iglesia y pronto grupos de oración católicos por toda Tegucigalpa estaban dando gracias por el milagro del ingeniero que había vuelto de la muerte. Osvaldo recibió el alta médica una semana después del accidente. Su recuperación física fue tan extraordinaria como su reanimación. No presentó secuelas neurológicas, no desarrolló complicaciones. Era como si su cuerpo hubiera sido restaurado completamente, no solo reparado. El doctor Enríquez firmó el alta con una nota personal en el expediente. Recuperación completa de paro cardíaco prolongado. Etiología de supervivencia, médicamente inexplicable. El día que salió del hospital, Osvaldo insistió en hacer 2 paradas antes de ir a casa. La primera fue en la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, donde su madre, doña Estela, pasaba horas cada día desde el accidente, rezando frente a la imagen de la patrona de Honduras. Cuando Osvaldo entró a la basílica y se arrodilló junto a su madre, doña Estela no podía creer lo que veían sus ojos. Su hijo, el ateo orgulloso, estaba de rodillas, llorando, pidiendo perdón por décadas de desprecio hacia su fe. La segunda parada fue en el cementerio municipal La Concordia, frente a la tumba de don Ramiro Navarro. Osvaldo se arrodilló sobre la tierra húmeda, colocó su mano sobre la lápida sencilla y habló con su padre como no había hablado en vida. «Papá, perdóname por avergonzarme de ti. Perdóname por no valorar tu sacrificio. Construiste un hijo exitoso con tus manos de albañil, y yo te pagué con desprecio, pero voy a honrar tu memoria. Voy a ser el hombre que tú querías que fuera. Te lo prometo». Cuando Osvaldo finalmente llegó a su casa en el Boulevard Morazán, cargando todavía las vendas del traumatismo craneal, pero con el corazón completamente transformado, encontró algo que lo conmovió hasta las lágrimas. Sus hijos habían colocado un letrero hecho a mano en la puerta principal. «Bienvenido a casa, papá, te amamos». Era el comienzo de una nueva vida, una vida que había nacido después de 18 minutos de muerte, una vida que sería testimonio viviente de que el cielo es real, de que Jesús existe, de que la transformación radical es posible incluso para el corazón más endurecido. Y así comenzó la historia de Osvaldo Ramiro Navarro Castillo, el ingeniero de Tegucigalpa, que murió durante 18 minutos y regresó como uno de los escogidos de esta generación, llamado a testificar que la mirada de Cristo puede desarmar al más orgulloso y reconstruir lo que parecía irremediablemente destruido.